Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Muy buenos días, amables oyentes. Una vez más, por la gracia de Dios, nos encontramos a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Deseo de todo corazón que hoy el Señor ministre en su palabra a cada uno de ustedes. Antes de iniciar el estudio, vamos a elevar una corta oración para encomendar la enseñanza en las manos del Santo Espíritu de Dios. Amado Dios y Padre nuestro, te rogamos por tu Santo Espíritu que nos dé la gracia de entender y de comprender tu bendita palabra, porque solo con ella podemos ser santificados y traer luz a nuestro corazón, porque tus palabras son fieles y verdaderas. Tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, mi buen Dios, en esta hora de la mañana colocamos este tiempo en tus manos y te rogamos que abra nuestro entendimiento y nos dé la gracia de comprender tus enseñanzas. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En el estudio anterior terminamos el capítulo 3 de esta preciosa carta y hoy iniciaremos el estudio del capítulo 4. El apóstol Pablo viene argumentando a los hermanos de Galacia en el capítulo 3 que Dios no dio la ley para dar vida espiritual al hombre, sino como un instrumento preparatorio o como un tutor para llevar a los pecadores a Cristo. Y por esta razón, cuando la ley nos muestra el pecado y nos lleva a los pies de Cristo, al terminar el capítulo 3, en el verso 29, Pablo dice que por ser de Cristo somos linaje de Abraham y por consiguiente herederos de Dios según la promesa que Dios le hizo a Abraham, en la cual serían benditas en él todas las familias de la tierra. En otras palabras, Pablo argumenta que por la fe en Cristo tenemos derecho a la herencia celestial porque nos constituimos en linaje espiritual de Abraham y por consiguiente en hijos de Dios por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón, en los versículos 1 al 7 del capítulo 4, los cuales vamos a empezar a considerar en el día de hoy, Pablo sigue argumentando con otro ejemplo de la vida cotidiana cuál es la función de la ley de Dios y cómo es que llegamos a ser herederos de Dios. Por lo tanto, amables oyentes, les invito a abrir su Biblia en Gálatas 4, versículos 1 al 7, pasaje en el cual vamos a empezar a meditar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. En este pasaje comenzaremos a meditar en el día de hoy. Veamos lo que dicen los versículos 1 y 2. Dice: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
En otras palabras, lo que Pablo quiere decir aquí es que mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta que llegue el día o la fecha que el padre ha establecido para que pueda hacer uso de su herencia. Resulta que en la antigüedad, cuando un padre moría joven y el heredero quedaba niño, era puesto bajo tutores y curadores, que le cuidaban a él y administraban la herencia hasta que llegara a la mayoría de edad para que el heredero hiciera derecho de la herencia. Mientras el heredero era niño, era igual al esclavo, porque no tenía autoridad sobre los esclavos por cuanto era niño, y aunque era heredero de todo, por su inmadurez, no podía tener autoridad sobre los esclavos. Continúa Pablo diciendo en el versículo 3: Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En otras palabras, lo que Pablo quiere decir es que así como un niño, por la falta de madurez, debe ser gobernado por reglas y prescripciones hasta el tiempo señalado por el padre para que pueda hacer uso de su herencia, de esta misma manera, antes que llegara la luz del Evangelio, estábamos esclavizados a los rudimentos o costumbres del mundo. No teníamos herencia, no éramos hijos, estábamos en el mundo sin esperanza y sin Dios, donde cada cual buscaba lograr su salvación por sus propios esfuerzos y en conformidad a sus propios razonamientos y no según Dios. Es decir, se cumplía en nosotros lo que Pablo dijo en Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo dice aquí en Efesios 2:12, en aquel tiempo, es decir, cuando no conocíamos a Cristo, cuando no formábamos parte de la iglesia. En ese tiempo estábamos sin Cristo, y estar sin Cristo era estar alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, no éramos ciudadanos del reino de Dios, estábamos alejados de los pactos de la promesa, no teníamos conocimiento de la palabra de Dios y de sus promesas establecidas desde el Génesis. Estábamos, en otras palabras, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos cuando estábamos sin conocer a Cristo. Por eso es que Pablo dice aquí en el verso 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, esclavizados al mundo, haciendo la voluntad del mundo. Y continúa Pablo diciendo en los versículos 4 y 5 lo siguiente: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De este pasaje que acabé de leer, en los versículos 4 y 5, podemos aprender 4 cosas muy importantes. En primer lugar, de este pasaje podemos aprender que la venida de Cristo al mundo fue en el tiempo preciso, ni antes ni después. Porque el texto dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo apareció en el escenario de la humanidad en el tiempo estipulado por el Padre. En el tiempo que nació Cristo era el tiempo más oportuno para esparcir las semillas del Evangelio lo más ampliamente posible. Cristo nació en un momento determinado por el Padre, en el que era propicio para los planes y propósitos de Dios con el Evangelio. Esto es maravilloso, hermanos. Veamos algunas razones del por qué el nacimiento de Cristo en la época que nació
era propicio para esparcir las semillas de su evangelio lo más ampliamente posibles. En primer lugar, en ese tiempo el idioma griego era la lengua que más predominaba en todas las partes del mundo civilizado. Y por esta razón Dios permitió que el Nuevo Testamento se escribiera en griego, porque así el evangelio podía ser leído y escuchado en muchas partes del mundo. En segundo lugar, el nacimiento de Cristo fue en un momento propicio para la extensión y la propagación de la semilla del evangelio, porque debido al exilio judío, muchas familias judías se habían establecido en el mundo grecorromano, fuera de Israel, y en cada ciudad habían construido sinagogas. Esto hacía posible que los misioneros cristianos como Pablo, Bernabé y Silas y muchos otros pudieran llegar a predicar allí el evangelio tanto a judíos como a gentiles. En tercer lugar, el nacimiento de Cristo en esa época fue propicio para esparcir las semillas del evangelio, porque había gran cantidad de caminos que construyó el Imperio Romano por diferentes partes del imperio. Esto entonces hacía posible que los misioneros cristianos llegaran con el evangelio a diferentes partes del mundo conocido. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7, podemos ver cómo fue movido todo en el plan soberano y eterno de Dios para que Cristo naciera en determinado lugar en el momento requerido y apropiado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice en Lucas 2 del 1 al 7: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y escuchen, amables oyentes, y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amables oyentes, el Dios santo y soberano, que gobierna todos los siglos del universo y la historia del universo, hizo que Augusto César, el emperador que estaba gobernando el Imperio Romano en esa época, hizo que promulgara un edicto, que todo el mundo fuese empadronado. Y dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Es decir, esto nos habla de un tiempo y un lugar histórico específicos en determinado momento de la historia de la humanidad. Al hacer el Señor que Augusto César promulgara ese edicto para que todos fueran empadronados, entonces eso hizo que José con su esposa María, que estaba encinta, subieran hasta Belén. Y allí en Belén de Judea le vino a María el tiempo de su alumbramiento, porque estaba escrito que en esa ciudad nacería el Hijo de Dios. Nació en Belén de Judea el Señor Jesucristo, porque así estaba escrito por el profeta. Y Dios hizo que el gobernante del Imperio Romano promulgara ese edicto para que José y María subieran allí, y estando allí viniera el tiempo de su alumbramiento y el Señor Jesucristo naciera en esta ciudad. Aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo acostó en pañales en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Quién es el que dirige los hilos de la historia y las circunstancias que pasan en el universo? Solo nuestro Dios santo, soberano y supremo, que hace que todo se cumpla en su tiempo y según sus propósitos, amables oyentes.
José y María fueron llevados por Dios a Jerusalén, movidos por la obligación de ir a ser empadronados en Belén, y allí nació el Hijo de Dios, porque estaba escrito en Gálatas 4:4 y versículo 5: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo era el cumplimiento del tiempo? Cuando Augusto César, gobernador del Imperio Romano, decretó ese edicto y José y María subieron a Belén para ser empadronados, y allí nació el Señor Jesús. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor Jesucristo fue enviado por Dios para que naciera del vientre de María en el lugar, en el día y en la hora determinada por Dios desde antes de la fundación del mundo, porque Él tiene el control de todas las cosas, amables oyentes. Como podemos ver entonces, todo esto nos muestra que las cosas de Dios suceden en el tiempo apropiado, ni antes ni después. Porque en este caso la venida de Cristo al mundo fue en el tiempo preciso, ni antes ni después. Cristo apareció en el escenario de la humanidad en el tiempo estipulado por el Padre. Y en ese tiempo que nació, era el tiempo propicio para que las semillas de su evangelio se esparcieran por todo el mundo conocido. Las carreteras y los caminos que habían hecho los romanos facilitaban mayormente la expansión del evangelio por medio de sus misioneros. El idioma griego era la lengua más hablada en esa época, y por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el evangelio se expandió a todas partes del mundo conocido de la época. Y debido al exilio judío, muchas familias judías se habían establecido en muchas partes del mundo grecorromano, fuera de la nación de Israel, y allá habían construido sinagogas, y esto hacía posible que los misioneros cristianos como Pablo y todos los que conocemos en Hechos de los Apóstoles llegaran allí a predicar el evangelio, y el evangelio comenzara a extenderse por todo el mundo conocido de la época. Aleluya, glorificamos a Dios porque Él tiene un plan y un propósito perfectos, y nadie puede frustrar sus planes ni sus propósitos perfectos, mis amables oyentes. En segundo lugar, este pasaje de Gálatas 4:4 al 5 que estamos estudiando también nos enseña las dos naturalezas de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el nacimiento de Cristo fue como el de cualquier niño nacido de mujer, como nace cualquier niño en este mundo. Pero, al mismo tiempo, el nacimiento de ese niño no fue como el de cualquier niño, amables oyentes. Aunque fue como el de cualquier niño que nació de una mujer, el nacimiento de Cristo, en cierta manera, no fue como el de cualquier niño. ¿Por qué razón? Porque los niños que nacen de mujer en este mundo no existen antes de ser concebidos. Ellos llegan a existir cuando son concebidos. Pero Jesucristo ya existía desde la eternidad antes de ser concebido, mis amables oyentes. Entonces eso nos indica sus dos naturalezas. Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Si Él existía desde antes de nacer, es porque Él es Dios. Y si existió nacido de mujer, fue porque se hizo hombre. Por lo tanto, eso nos habla de sus dos naturalezas: Cristo verdadero Dios y Cristo verdadero hombre. En Juan capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este versículo nos enseña que en el principio era el Verbo.
y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es Cristo. Él existía en el principio con Dios, era con Dios y era Dios, dice el texto. Esto nos habla de su divinidad. Este era en el principio con Dios porque Él es Dios. El ser que nació en Belén de Judea es el Señor, es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. En Juan 1:14 dice: y aquel Verbo que existía desde antes de la fundación del mundo, con Dios y siendo Dios, dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne, el Dios eterno se hizo como uno de nosotros, y nosotros, dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan 8:58 también dice lo siguiente: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto nos habla de su eternidad, porque antes de que Abraham existiera, Jesucristo ya existía. En Juan capítulo 17, versículo 5, Juan también nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, el Hijo y el Padre vivían en gloria antes que el universo existiera, antes de que las cosas existieran. Entonces, estos pasajes que acabé de leer nos hablan de la divinidad de Cristo, de la eternidad de Cristo, lo que nos indica que Cristo es verdadero Dios. Y es un verdadero Dios que se hizo verdadero hombre. Es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, habitó con nosotros y murió en la cruz para dar su vida en rescate por nosotros. Y esto es maravilloso, amables oyentes, saber que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y vino en el tiempo determinado por el Padre a vivir en este mundo y a cumplir la misión de morir en nuestro lugar, rescatándonos del pecado y comprándonos para Él, haciéndonos parte de su pueblo. Bendito y alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, amable oyente, hoy le invito a confiar en Cristo, en ese Dios hecho hombre, que dio su vida en rescate por nosotros y es el único que puede librarnos de la condenación eterna y darle un verdadero propósito y una verdadera esperanza a nuestra existencia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo, el Dios hecho carne. A Él sea la gloria por la eternidad. En la próxima enseñanza, Dios mediante, concluiremos las últimas dos enseñanzas que podemos extraer de este pasaje de Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Que Dios les bendiga y les llene de su gracia y les permita seguir creciendo en el conocimiento de Él. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.